Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todas y todos a este podcast. El día de hoy hacemos la presentación de este podcast desde la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. El día de hoy abarcaremos un tema básico de la licenciatura del médico cirujano, que es uno de los primeros temas que se abarcan cuando se inicia esta carrera, específicamente de la materia de bioquímica, que será de mucha utilidad para aquel que lo escuche. El tema a tratar son los aminoácidos y proteínas. Antes de abordar este tema por completo, hay que comprender que los aminoácidos y las proteínas siempre van a ir de la mano como dos fieles amigos que siempre se van a acompañar. Cabe mencionar que las proteínas van a ser cadenas de aminoácidos que van a ser parte fundamental de la vida. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida, que sin ellos, sin duda, no funcionaríamos al 100. Ya que tanto estos como sus derivados participan en funciones celulares tan diversas como la transmisión nerviosa y la biosíntesis de porfirinas, purinas, pirimidinas y ureas, los polímeros cortos de aminoácidos, también denominados péptidos, cumplen funciones importantes en el sistema neuroendocrino, como hormonas, factores que liberan hormonas, neuromoduladores o neurotransmisores. Cuando estas proteínas se digieren o se descomponen, los aminoácidos se acaban. ¿Por qué? Porque lo mencionamos en un inicio de este podcast. Las proteínas van a ser cadenas de aminoácidos. El cuerpo va a utilizar aminoácidos para producir proteínas con el fin de ayudar al cuerpo a descomponer alimentos, a crecer, a reparar tejidos corporales, a llevar a cabo muchas otras funciones corporales que sin duda son sumamente importantes. Cabe recalcar que el cuerpo también puede usar los aminoácidos como una fuente de energía. Los aminoácidos se van a clasificar en 3 grupos: los aminoácidos esenciales, los aminoácidos no esenciales y los aminoácidos condicionales. A continuación mencionaremos la importancia de cada uno y sus características. Los aminoácidos esenciales se denominan así porque no los vamos a producir en el cuerpo. En consecuencia, deben de provenir de los alimentos. Es de ahí su nombre. Nosotros vamos a necesitar consumirlos de fuentes externas para realizar las funciones vitales. Los 9 aminoácidos esenciales son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y la valina. Nombres nada fáciles de recordar, pero que sin duda, con estudio, dedicación y práctica, vas a dominar en un futuro. Los aminoácidos no esenciales. No esencial significa que nuestros cuerpos pueden producir el aminoácido aun cuando no lo obtengamos de los alimentos que consumimos o de agentes externos. Dentro de los aminoácidos no esenciales vamos a encontrar alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Conociendo esto, las características de los 2 tipos de aminoácidos más importantes, cabe mencionar que no necesitamos ingerir aminoácidos esenciales y no esenciales en cada comida, pero es importante lograr un equilibrio de ellos durante todo el día. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr obteniendo una dieta correcta, equilibrada y sobre todo balanceada de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos de alimentos ricos en aminoácidos? Cualquier alimento con un alto contenido en proteínas tiene en consecuencia un alto valor de aminoácidos. Por lo tanto, alimentos como la leche, la carne o el pescado son indicados para una dieta con las cantidades suficientes en aminoácidos, siempre y cuando estos alimentos se encuentren regulados y nada en exceso. En una dieta normal, para obtener la cantidad recomendada para adquirir todos los aminoácidos necesarios, es suficiente con un vaso de leche al día, o si se prefiere otro tipo de lácteos, se puede optar por 150 gramos de yogur o queso, por ejemplo.
y así podemos sustituir alimentos que tengan las mismas cantidades de proteínas, de carbohidratos y de lípidos, o sea, cantidades equivalentes. En cuanto a la carne o pescado, entre 60 y 90 grados son más que suficientes para obtener todos los aminoácidos. La excepción en este caso sería el pescado blanco o el atún, para los que son necesarios 140 gramos. Los huevos también entran en este grupo, siendo 2 huevos lo equivalente a una cantidad de proteínas suficientes. En cuanto a otro tipo de productos, porque sabemos que las dietas deben de ser equilibradas, que debemos de tener variedad para que no sea lo mismo todos los días, también podemos obtener el aporte de aminoácidos que el cuerpo necesita con 150 gramos de legumbres, de 6 a 10 frutos secos e incluso 110 gramos de derivados de la soja, como el tofu, la espelta o la quinoa. Ahora bien, nosotros siempre te vamos a recomendar ir con un especialista. En este caso te recomendamos ir con un nutriólogo para que te haga una dieta de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu masa muscular y también, por supuesto, a tu requerimiento proteico y de carbohidratos, para que así tu cuerpo entre en un equilibrio y no ocurra un desbalance. Muy bien, ya adentrándonos un poquito más a los aminoácidos, hablaremos un poco de su estructura. ¿Cómo es un aminoácido? En general, los aminoácidos van a estar constituidos por un carbono alfa, al cual se van a unir un grupo funcional amino, uno carboxilo, un hidrógeno y un grupo R o grupo lateral. La diferencia entre los aminoácidos se debe a la estructura de sus grupos laterales o R, residuo o resto de la molécula. Los aminoácidos suelen clasificarse en base a su cadena lateral. Aunque van a existir más de 300 aminoácidos en toda la naturaleza, solo aproximadamente 20 de ellos son componentes de las proteínas. Como ya lo mencionamos anteriormente, los aminoácidos difieren entre sí en estructura de sus cadenas laterales o de residuo, y de acuerdo con las características de estas, se han llevado a cabo varias clasificaciones de los aminoácidos. La clasificación más significativa se basa en la polaridad de la cadena lateral. Así, vamos a obtener aminoácidos no polares y polares. Dentro del primer grupo se pueden subdividir en aminoácidos alifáticos y aromáticos. Y dentro de los segundos es sin carga, ácidos y básicos. Ahora toca el turno de los péptidos. Anteriormente habíamos hecho una breve mención sobre que los polímeros cortos de aminoácidos serán denominados péptidos. Pero, ¿qué son los péptidos? La síntesis de proteína a partir de aminoácidos se lleva a cabo al unirse los aminoácidos individuales hasta formar cadenas largas. La unión que va a surgir de un aminoácido con otro se va a denominar un enlace peptídico. Para llevarse a cabo este tipo de enlace, el extremo amino de uno de los aminoácidos, el cual cabe mencionar que va a perder un hidrógeno, se va a combinar con el extremo carboxílico de otro aminoácido, quien va a perder un grupo hidroxilo, creándose un enlace covalente entre ellos y formándose al mismo tiempo una molécula de agua, H2O. El compuesto formado recibe el nombre de péptido. Cabe mencionar que no solo va a existir este tipo de unión, también la unión de 2 aminoácidos van a formar un dipéptido. La unión de 3 aminoácidos reciben el nombre de tripéptido y una cadena más larga de aminoácidos el nombre de polipéptido. Cuando la cadena polipeptídica tiene más de 100 aminoácidos, se va a denominar proteína. Ahora, como ya conocemos qué es un aminoácido, vamos a ver qué es una proteína. Como lo hemos venido mencionando, los aminoácidos van a unirse mediante un proceso y el resultado de ese proceso va a ser una proteína, las cuales van a estar formadas por 20 aminoácidos primarios en varias combinaciones. En este caso, los aminoácidos se unen entre sí, como perlas en una cadena.
Esta unión se va a dar a través de enlaces amida, también llamados enlaces peptídicos, para formar estas proteínas. Es así que una molécula de proteína puede tener miles y miles de aminoácidos en diferentes combinaciones, lo que va a proveer a cada proteína de propiedades únicas y específicas. La estructura de una proteína se puede describir en 4 niveles diferentes. La primera es la estructura primaria, que será la secuencia de aminoácidos que van a conformar a la proteína. Esta secuencia lineal de aminoácidos viene codificada por el material genético de un organismo. Asimismo, esta secuencia de aminoácidos es la principal determinante de las propiedades de la molécula proteica, que va a determinar la conformación tridimensional o forma y que adoptará en un medio lado. La segunda es su estructura secundaria, que se va a referir a la organización local de la cadena polipeptídica. El átomo de hidrógeno de un grupo amino y un átomo de oxígeno de un aminoácido diferente de la proximidad pueden formar enlaces de hidrógeno débiles, que también vamos a denominar puentes de hidrógeno, que probablemente ya habéis escuchado antes. Este tipo de enlaces van a hacer que la cadena adquiera una configuración concreta, la cual puede tener la forma de una hélice alfa o de una hoja plegada beta. Esto va a corresponder ya al tipo de proteína en la que se esté dando esta estructura secundaria. El tercer nivel será su estructura terciaria, en el cual las cadenas polipeptídicas presentarán un plegamiento que se origina de una configuración tridimensional compleja. Este plegamiento se debe a las interacciones químicas que van a existir entre aminoácidos concretos localizados en diferentes regiones de la cadena polipeptídica. La estabilidad de estas estructuras va a ser gracias a los enlaces débiles que ellas mismas van a formar, como los ya antes mencionados puentes de hidrógeno, que se establecen entre aminoácidos muy separados, y también a las interacciones electrostáticas entre grupos laterales cargados y fuerzas de Van der Waals, que serán esas atracciones muy débiles entre moléculas y átomos cercanos con propiedades hidrofóbicas, o sea, átomos que van a sentir atracción hacia el agua, o moléculas de agua. Aunque algunas otras proteínas van a ser estabilizadas por enlaces covalentes disulfuro de aminoácidos de cisterna. El tipo de enlaces encargados de estabilizar algún tipo de proteínas van a depender del tipo de proteína del que se esté tratando. Para cada tipo de proteína va a haber cada tipo de unión o de estabilizador. Es por eso que antes se hablaba de que cada proteína va a contener ciertas características que la van a diferenciar de otra. El cuarto nivel de la estructura de una proteína va a ser la estructura cuaternaria. Esta estructura cuaternaria estará constituida por varias cadenas polipeptídicas unidas entre sí de manera covalente. La hemoglobina y la insulina son ejemplo de este tipo de estructura. En el caso de la hemoglobina, está constituida por 4 cadenas polipeptídicas diferentes, mientras que la insulina está formada por 2. Aquí también podemos escuchar un ejemplo claro de que cada proteína va a tener ciertas características diferentes que la van a diferenciar una con otra. Es por eso que existen tantas y tantas proteínas, al igual que miles y miles de aminoácidos. Así que a partir de toda esta información que te hemos dado, ¿qué consideras? ¿Hay mejores proteínas? ¿O consideras que una es mejor que otra? ¿O que todas son iguales? ¿O que todas tienen diferente función? En este punto tú ya deberías de saber qué responder ante esta pregunta. Pero como este podcast está dedicado a compartir información y dar a conocer temas, nosotros te vamos a contestar esa pregunta. ¿Hay proteínas mejores que otras? Claro que sí. La calidad de las proteínas varía. Las fuentes de proteínas completas o de alta calidad incluyen proteínas de origen animal. Estas proteínas contienen los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para desarrollar y mantener los músculos, así como para funcionar bien. En la actualidad, existen dietas
que dejan fuera a las proteínas animales o a las proteínas de origen animal. Esto cada vez es más común en nuestra comunidad. ¿Por qué? Bueno, porque muchas personas ahora optan por consumir alimentos totalmente de origen vegetal, aunque nosotros te recomendamos que siempre acudas a un especialista. Siempre acude a un especialista para ver cuál es la mejor solución para tus necesidades. Y aquella que se encuentra en la mayoría de los alimentos vegetales se considera proteína incompleta, ya que va a carecer de algunos de los aminoácidos esenciales. No obstante, las de soya son la excepción y se consideran proteínas completas en función de su perfil de aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que esta proteína va a contener la cantidad suficiente de aminoácidos para que tu cuerpo pueda funcionar correctamente y se encuentre en un estatus equilibrado o de estabilidad. Pero como en todos los casos, siempre va a haber problemas. Es por eso que se pueden sugerir algunos percances con los aminoácidos y las proteínas, como por ejemplo la desnaturalización. La desnaturalización de proteínas es un proceso en el cual una proteína sufre un repentino cambio estructural que va a producir a su vez un cambio funcional, pudiendo llegar a la pérdida total de su función biológica. La desnaturalización de proteínas se considera un tipo de desnaturalización bioquímica. El otro tipo será la desnaturalización de ácidos nucleicos, que como dato serán los que van a formar el ADN y el ARN. Esta desnaturalización suele ir acompañada de cambios en las propiedades físico-químicas de las proteínas. La más común será la pérdida de solubilidad, aunque no siempre va a ocurrir. Pero, ¿cómo se va a producir esta desnaturalización de proteínas? Pues bien, una proteína es una o más cadenas de aminoácidos que se enrollan y se pliegan hasta adoptar una estructura tridimensional específica. Esta estructura tridimensional se conoce como conformación espacial y va a ser fundamental para que la proteína realice su función correctamente en el cuerpo. La desnaturalización de las proteínas ocurre cuando se pierde esta conformación espacial. Las proteínas se forman en los ribosomas por lectura y traducción de los genes, y cada gen lleva la información de la secuencia de aminoácidos que dará lugar a cada proteína de nuestro cuerpo. Esta cadena de aminoácidos agregará otros átomos o moléculas como el cobre, el zinc, el hierro o algún otro para dar lugar a la proteína final que comenzará a plegarse sobre sí misma para adoptar la conformación espacial necesaria para realizar correctamente su función biológica. La pérdida de esta conformación hace que la proteína no pueda cumplir con su función biológica en el organismo y es lo que se conoce como desnaturalización de proteínas. Interesante, ¿no? Pero que sin duda entendemos que te puede resultar un poquito complicado. Por ejemplo, las enzimas tienen funciones catalíticas, pero si esta enzima se desnaturaliza, va a perder esa función. Es lo mismo que pasa con las proteínas. Sus funciones se van a ver afectadas por las desnaturalizaciones biológicas. La desnaturalización de las proteínas es consecuencia de algún factor externo como la acidez o la temperatura, sobre todo la temperatura. Estos factores se denominan como agentes desnaturalizantes. Es importante tener en cuenta que el proceso de desnaturalización no va a afectar en nada a la estructura primaria de la proteína. Es decir, la desnaturalización no afecta a la cadena de aminoácidos que van a conformar esta proteína, solo se va a ver afectada su conformación espacial. Aunque cabe mencionar que hasta el día de hoy se conocen pocos casos excepcionalmente raros, de verdad muy raros, en los que una proteína desnaturalizada conserva su función biológica. Como sabemos que este tema de la desnaturalización puede resultar un poquito complejo y complicado, te tenemos algunos ejemplos. Uno de los ejemplos más habituales para ilustrar y entender la desnaturalización de las proteínas es la cocción de la clara del huevo. La clara del huevo está compuesta en gran parte por agua y albuminas, un tipo de proteínas. Al aumentar la temperatura, las proteínas de la clara del huevo se desnaturalizan
o sea, pierden su solubilidad y la clara del huevo deja de ser líquida y transparente y pasa a ser opaca, de color blanco y un poco sólida. Otro ejemplo muy común es la desnaturalización de la caseína de la leche, cuando la leche se vuelve ácida. Esto va a ocurrir de manera normal por la fermentación de bacterias y hongos, por ejemplo, al hacer yogur. También se puede ver fácilmente si se añade zumo de limón a un vaso de leche. La leche cuaja cuando la caseína pierde la solubilidad. Pero, ¿esto tiene solución? ¿La desnaturalización puede ser reversible? Claro que sí, por medio de la renaturalización. La desnaturalización de proteínas puede ser reversible o irreversible. Esto únicamente va a depender del grado de cambios estructurales que haya sufrido la proteína durante el proceso de desnaturalización. Si la desnaturalización es reversible, la proteína puede volver a su conformación espacial funcional si el agente desnaturalizante desaparece. Este proceso opuesto se conoce como renaturalización. En el caso de la desnaturalización irreversible, la reestructuración de la proteína de vuelta a su conformación espacial funcional puede ser lenta, desde horas hasta días, o puede ser totalmente imposible. Y bueno, como conclusión de este complejo pero espectacular tema, es que los aminoácidos están presentes en las proteínas y van a jugar un papel clave en casi todos nuestros procesos biológicos, pues funcionan como vínculo para llevar nutrientes al cuerpo. Por eso son componentes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo que se deben tomar en cuenta necesariamente con una dieta equilibrada y completa, por supuesto adaptada a todas tus necesidades. Es por eso que les recomendamos que se vaya con un profesional de salud especializados en nutrición para que lo guíe hacia una vida más sana y equilibrada. Y con esto concluimos este podcast de aminoácidos y proteínas. Agradecemos mucho tu atención prestada y esperamos haya sido de tu total agrado. Hasta la próxima.